que tengo que saber cuando estoy trabajando con dígitos de un número, cómo accesar los dígitos, cómo referenciar a los dígitos de un número entero, que lo vamos a ver a continuación. ¿Okay? Otro aspecto a considerar, cada dígito o dígitos, cuando nosotros accesamos un dígito o dos dígitos o tres dígitos, al mismo tiempo esos dígitos es un número entero. ¿Ya? Lo cual significa, si este número entero lo hacemos objeto, ¿ya? Pues podemos acceder a cualquier operación. También vamos a tocarlo esta consideración en esta clase, ¿no es cierto?, para ver en qué momento dado, ¿no es cierto?, un dígito a su vez tengo que yo manejarlo como un objeto, Una cosa es un dígito como un valor simple y otra cosa es un dígito ya como un número entero, pero manejado como un objeto. Es diferente, ¿no? Entonces, aquí mismo lo dice para qué se realiza eso, ¿no? Para acceder a cualquier otra operación o cualquier operación que ya existe. ¿Okay? Entonces, bueno, determinar, ¿no?, la primera parte. ¿Ok? Y finalmente, la tercera son los ciertos, hay que tomar en cuenta elementos. ¿No? Entonces, por ejemplo, a ver, este de acá, ¿no? Este último. Por ejemplo, si n tiene 1, 2, 3, 4, a propósito así en secuencia y ordenadito, no sé. ¿No? Entonces lo pongo a propósito para entender entonces lo que dice, ¿no es cierto? Vamos a separar nosotros dígitos, vamos a hacer una operación, voy a separar este dígito, voy a operar algo con este dígito, ¿no es cierto? Así, ¿ok? Lo dejaremos ahí nomás. Luego con el siguiente dígito, luego con el siguiente dígito y finalmente con el último dígito, de tal manera que esto se va a quedar en cero. Así. Entonces, puedo ir accesando dígito por dígito. Entonces, que cuando yo acceso un dígito y el resto de los dígitos, ¿no es cierto?, se supone un proceso de aplicación repetitiva, entonces este ya es un conjunto de elementos, ya no es un solo número, ¿no? Aquí dice también cada dígito o dígitos es un número entero. Si yo acceso el 4, también es un número entero, pero como valor simple, ¿no?, que puedo hacer algún cálculo, alguna operación. Pero tengo que hacerlo objeto, dice, para cualquier operación a nivel de todo el valor, ¿no? ¿Okay? Lo mismo con esto, lo mismo con esto y con esto, ¿no? Así es. Ahora, no solamente, voy a retroceder, no solamente podemos accesar de un dígito, podemos accesar de dos dígitos. Acceso dos dígitos, luego los otros dos, ¿no? Y esto se va a quedar en cero, como siempre. Entonces, accesando de dos en dos dígitos, también este es un valor. Es un valor numérico entero. Y este otro, ¿no? Y puedo hacer eso para acceder a otras operaciones, que lo vamos a ver después, ¿no? Así como esa habilidad, ¿no? Eso habla, ¿no es cierto? La primera consideración, comprender el acceso de dígitos, ¿no? Puede ser de 1, de 2, de 3, de 4, depende pues de la aplicación. ¿Qué quieres hacerla? ¿No? Bueno, las otras ya lo hemos tomado en cuenta, o sea, creo que está claro, la consideración número 2 y la 3 también, que ya estamos manejando un conjunto de datos o un conjunto de elementos limitados. Porque un número entero tampoco va a tener cualquier cantidad de dígitos. Bien, entonces vamos a las operaciones. Para todas estas consideraciones. La primera, acceder dígitos. La pregunta es si yo tengo un número entero, así como es la pregunta, no sé. ¿Cómo va a accesar un dígito de un número entero, como por ejemplo decíamos el 4, ¿no? 10, ¿no? Tienes un cociente, por favor, esto está mal, ¿ya? No lo pude corregir porque es una imagen. Esto es 123
es 1234 entre 10 es igual a 123. 123 por 10 es 1230. Al 1234 es 4, ¿no? Entonces, con una operación mod, ¿no? Y dividiendo el número entre 10, pero obteniendo el residuo, yo obtengo el dígito. Ah, perfecto. ¿No? ¿Ok? Entonces, esta operación está haciendo esto por si acaso. ¿Cómo obtengo el dígito? Sea del dígito, ¿no? N mod 10. Ah, perfecto. ¿Qué tengo en el dígito? 4. Estoy accesando. Si n es, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4. Y estoy diciendo entre 10, pero obteniendo la raíz, digo el residuo, ¿no? Entonces este es igual a 4. Pero no quiere decir que aquí cambia, por si acaso. N no cambia. N sigue con 1, 2, 3, 4. A través de la operación hemos accesado el dígito, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos si volvemos a repetir esta operación? Si volvemos a repetir esto, ¿no? Vamos a seguir el 4. Vamos a seguir accesando el 4. Vamos a seguir, porque n no cambia. Entonces yo no tengo que accesar solo el 4. Tengo que darle continuidad, ¿no? Tengo que accesar ahora el 3. Y para poder accesar el 3, ¿no es cierto? Que es esta misma operación, pero tengo que descartar este 4. O sea, cuando digo acceso, por favor, entre comillas, a través de la operación, sacamos este valor, si usted quiere, ¿no? Así, ¿ok? Ni una variable d, ¿ya? Así, ¿ok? Pero sigue estando ahí, ¿no es cierto? Así. Esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo en D4, puedo hacer alguna operación, perfecto. Pero para darle continuidad, tengo que cortar este 4. Tengo que borrarlo, así, ¿no? ¿Y cómo hacemos para borrar ese dígito? ¿No? Vuelvo a repetir, ¿para qué lo borramos? Para accesar el siguiente, ¿no? ¿Y cómo lo borramos, profesor? Haciendo la división, div, ahora este, ¿no? Así. Entonces, n que tiene 1234 entre 10, por favor, este es 123, ¿ya? No es 103, es 123. Esta operación es lo mismo que esta. N, que tiene 1, 2, 3, 4, dividido entre 10, pero por esta barra estoy obteniendo el cociente, ¿no? ¿Y cuál es? 123. Y como este 123, el resultado, lo estoy asignando al mismo n, entonces n está cambiando de este valor a este valor. Está bajando su valor. Está reduciendo menos un dígito. 123. Perfecto. ¿No? Entonces lo que hice es ahora n está así. Se supone que en su momento la aprovecharé este dígito. En su momento. Lo que estoy viendo es más el acceso de los dígitos. Ahora sí puedo repetir. ¿Qué quiere decir? Hago nuevamente esta operación, pero n ya no tiene un 2, 3, 4, sino tiene 123. Y si hago entre 10, voy a accesar el 3. Estoy accesando el 3 nuevamente en el dígito, digamos. No importa eso. Disculpe. Okay. No importa. Acceso en el 3. Entonces, y hacemos esta misma operación, repetimos esta otra. La cortamos el 3. ¿No? Algo haremos después con el 3. Okay. Luego seguimos, ¿no es cierto? Accesamos otra vez, ¿no? Al cortar tenemos este estado, ¿no? N tiene 2. Si repetimos la misma operación, 12 mod 10, accesamos el 2. ¿Sí? ¿Ok? Y le cortamos el 2. Accesamos el 1. Así, y le cortamos el 1. Y cuando le cortemos este 1, aquí está la operación, cuando n sea 1. 1 mod 10 es 1. 1 entre 10 pasa, o sea, para encontrar es igual a 0. 1 entre 10 es igual a 0. O sea, y hemos terminado, o sea, cuando n es 0, hemos terminado de accesar los dígitos. ¿No? Esta idea, ¿no es cierto? Y estos cálculos, pues hay que formalizarlos, hay que, llamaremos, sistematizarlo, ¿no? O mejor dicho, tal vez hay que hacerlo lógica, ¿no? Así es. Entonces es un proceso repetitivo. N mod 10 y luego corta, ¿no? Accesa el dígito, corta el dígito. Accesa el siguiente dígito, corta el dígito. Accesa. ¿Hasta cuándo va a ser este proceso repetitivo?
hasta que sea 0, ¿no? Así es. Entonces, este no es un for, se repite esto, otra vez, otra vez. Entonces, ¿se sabe cuántas? No, inicialmente no. ¿Eh? Entonces, si teníamos nosotros, por ejemplo, acá 1, 2, 3, 4, a no ser que tú tengas inicialmente una función, alguna operación que diga cuántos dígitos es. Si te dicen son 4, entonces utilizas un for, que se puede. Pero si inicialmente no sabes, ¿no es cierto? ¿Es un while o es un repeat? ¿No? ¿Ok? Entonces, esto ya, idea, ¿no es cierto? Se vuelve así. Espera, jóvenes. Entonces, dice que tenemos que accesar el dígito, aquí está, ¿no? Antes de continuar, ¿no es cierto? Antes de sacar el siguiente dígito, que es un proceso repetitivo, yo tengo que aprovechar este D, ¿no? Tengo que operar, tengo que hacer algo con el dígito. Pues para eso lo accesamos, ¿no? ¿Ok? Entonces tengo que hacer como número simple, ¿no? Como un número simple, como un valor entero, nada más. ¿Ok? Y repetimos, ¿no? Repetimos, ¿no? Otra vez el siguiente dígito la cortamos y vamos al siguiente dígito. Y así sucesivamente. Muy bien. Aquí ya estoy encontrando esta secuencia de operaciones y considerando también que tengo que aprovechar cualquier momento dado de, ¿no es cierto? ¿Okay? Y el ciclo es un while, ¿no? No es un for. En este caso me conviene que sea while, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? El while tiene una condición al principio, ¿no? ¿Cuál sería la condición antes de accesar el dígito? ¿Existe dígitos? ¿No? ¿Qué sería la pregunta? ¿Existe dígitos? ¿Y cómo se materializa lógica si n es mayor que 0? Por ejemplo, al comenzar, ¿no es cierto? N tiene 1, 2, 3, 4. Así es. Y la pregunta es, ¿n es mayor que 0? Claro, tiene 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, tiene dígitos, ¿no? Con decir n mayor que 0, o una relación de n mayor que 0, y si es verdad, quiere decir que tiene dígito. Entonces, entra al ciclo y accesa el dígito. Esta operación es, bueno, accesar dígitos. Cortamos el dígito, cortamos el dígito y operamos con el dígito, ¿no? Y una vez que acá has reducido n, pero preparando para el siguiente, ¿no es cierto? Ahora n tiene 123, ¿no es cierto? Y seguimos. N es mayor que 0. ¿Existe dígitos? Claro, hay un 2, 3. Accesamos el siguiente dígito, ¿no es cierto? El 3. Cortamos, ahora se hace este 12. Hacemos algo con el dígito, ¿no? Este se transforma en 12, ¿no? N, ¿ok? Entonces, y otra vez decimos, ¿no es cierto? N es mayor que 0, sí, y repetimos el proceso. N es mayor que 0, sí, todavía hay un dígito, sacamos el dígito. N es mayor que 0, no, listo, se terminó el ciclo. ¿No? N es mayor que 0, no, pues va a llegar a 0. ¿No? Así es. Entonces, esto de acá, pues, esta idea, que parte del análisis de una operación, de cómo debo accesar el dígito y cómo debo darle continuidad en el acceso, cortando los dígitos, etcétera, se genera un patrón. Es un patrón estratégico. Por favor, no es el dueño del algoritmo, no. El patrón es un modelo. ¿Ya? Este patrón se usó también en la era industrial, ¿no es cierto? Las primeras industrias manejaban patrones, especialmente aquellas de confección, ¿no es cierto? Si alguien quería hacer, no sé, una polera así como el que yo tengo, ¿no es cierto? Por decir. Entonces tenía un modelo, un molde, llamado así, ¿no? Un molde para un pequeño, un mediano y un grande. Así, ¿no? Entonces no te medían a ti, ¿no? Regularmente. Se basaban en moldes y eso se llamaban patrones. Los patrones, un molde, en nuestros algoritmos es una lógica básica, es una lógica elemental para realizar operaciones con dígitos. ¿Ya? Y esta referencia se llama, por favor, este patrón se llama referencia global o total. ¿Qué es referencia global? Global es todo. Total es todo también, ¿no?
tal. Entonces, ¿qué está diciendo con esto? Con esta lógica yo hago referencia a todos los dígitos, ¿no? Uno por uno, así saco el 4, saco el 3, saco el 2, saco el 1, hasta que n se hace 0. Ah, perfecto. Por eso se dice global. Puede haber más adelante, vamos a ver parcial. ¿Qué quiere decir? Yo voy a accesar el dígito 4, el 3 y me quedo ahí por alguna razón. Puedo cortar cualquier razón. Ah, entonces ya no es global, es parcial, ¿no? Entonces, cuando hay operaciones, tengo que yo y usted identificar en una aplicación si usamos este patrón. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Tienes que ubicarte si lo que te están explicando o lo que te están solicitando, ¿no es cierto? Es donde accesar todos los dígitos. Si vas a accesar todos los dígitos, es este patrón, ya hay medio algoritmo, ¿no? Media solución adentro, ¿no? Si te has ubicado, ya es media solución con dígitos, ¿ya? Este otro de acá es lo mismo, es idéntico, ¿ya? Existe dígitos, n mayor que 0. Ah, pero lo que está accesando ya no está llevando a una variable simple, sino está llevando a un objeto auxiliar, ¿ya? A1.n, fíjense, A1.n, ¿qué es A1? Así. En esa aplicación, ¿no? Supongo, no sé qué esté haciendo, pero me di cuenta que yo necesito, ¿no es cierto?, algún objeto, ¿ok? Entonces, se declara, así como este dim A1 hace NE, mire, NE, entonces este A1 es un objeto. Si la declaro dentro de la aplicación que estoy haciendo, dentro del módulo, ¿no es cierto? Entonces es un objeto auxiliar. Así. Y como siempre, la regla, antes de comenzar a trabajar con este A1, tengo que iniciar, ¿no? Y esto es sinónimo de que A1, como es de la clase entera, tiene una propiedad n, y al iniciar este comienza en 0 su n. Muy bien. Entonces, yo tengo aquí un objeto, como ya lo entendemos, los objetos que hemos manejado para números enteros, ¿no? Entonces, a este objeto, si yo quiero sacar el dígito n mod 10 y llevarlo a ese objeto, tengo que hacer A1.n. Tengo que usar el del objeto. Porque aquí esta n que estoy utilizando es del objeto que llame a la operación. ¿Ya? Entonces, aquí tengo otro objeto. Por eso se llama auxiliar. Entonces, cuando saque el dígito, el 4, ¿no es cierto?, estoy llevando acá. No puedo modificar esa imagen, disculpen muchachos, ¿no? Entonces lo lleva, se transforma en 4, ¿no? La corta el dígito normal y aquí hago algo como objeto, el 4 como objeto. Aquí el 4, valga, estoy hablando del primer dígito que sale, ¿no? Este primer dígito que sale, ¿ok? Entonces el primer dígito que sale acá, la variable aquí, es una variable y aquí opero con una variable simple, ¿ya? Y aquí estoy operando con un objeto. A1 tiene 4, disculpen, no puedo modificar, ¿no es cierto? Esta n tiene 4 y tengo que hacer algo con eso, ¿ok? Eso lo vamos a ver, por favor, más adelante. Sí, en síntesis, tenemos un modelo, un patrón, ¿no? De accesar un dígito, ¿no? Hasta que se terminen los dígitos, referencia global. El dígito puede ser accesado a una variable simple o puede ser accesado a un objeto. ¿Okay? Entonces, ¿para qué hacemos eso? Se supone para operar dígito por dígito, ¿no? ¿Y en qué momento se va a operar? En este momento, acá, en este punto, o acá, en este punto, como objeto, ¿no? Así. Primera cosa, jóvenes. No sé si alguna pregunta. Claro. Continuamos, no hay ningún problema. Jóvenes, si yo divido entre 10, ¿cómo acceso dígito? ¿No es cierto? Ahora vamos a ver para accesar más de un dígito. Si yo divido entre 10, ¿no es cierto? 10, estoy accesando un dígito. Y cuando hago n más a 10, ¿no? Estoy cortando un dígito. Estas dos operaciones que están dentro del ciclo, acá se mitad, ¿no? Así. Si es entre 10, entonces accesa y corta de un dígito. Esto es sinónimo, si yo 10, ¿por qué 10 en primer lugar? Porque el valor que estoy manejando está en sistema decimal, ¿no?
Claro, muy pocas veces hablamos. Cualquier número, su nota de usted, su edad de usted, el año que estamos viviendo, 2020, su nota, no sé, 100, 80. Jóvenes, está en el sistema decimal, pero nunca decimos, oye, mi nota en sistema decimal es tanto. No, no, se supone. Nuestro sistema de manejo en números es el decimal. Okay. Ahora, pero tengo que hacer énfasis acá. ¿Por qué? Porque tengo que justificar por qué entre 10, ¿no? ¿Okay? Porque el sistema decimal, en primer lugar. ¿Okay? En segundo lugar, este 10, no sé, que me dice un dígito entre 10, es lo mismo que esto, 10 elevado a este 10 lo elevo a la 1, es 10 mismo, no pasa nada. ¿Okay? No pasa nada. ¿Okay? Pero si este 10 yo lo elevo a la 2, ¿no es cierto? Aquí, este 10 en vez de, va a ser 100. Si este 10 yo lo elevo a la 3, va a ser 1000. A la 4 va a ser 10.000. A la 5 va a ser 100.000. ¿No? A las 6 va a ser 1.000.000, etcétera. ¿Okay? ¿Y para qué me sirve elevar 10 a la 1, a la 2? Cuando yo pongo 10 simplemente, estoy accesando un dígito. Es lo mismo 10 a la 1. Pero si yo manejo una variable acá en este exponente, digo 1, es lo mismo un dígito, 10 a la 1 es 10. Digo 2, ¿no? Aquí una variable, ¿no? Ya va a ser 100. 3 ya va a ser 1000. Entonces, si yo voy dividiendo ahora n mod 10 elevado a la nd, donde nd va a ser este número de dígitos, este 1, 2, 3, ¿no? Lo manejaremos en una variable. Como puede ir variando, entonces manejaré una variable, ¿no? Supóngase que se llama nd, a ver si puedo aquí mostrarla, ahora sí, ¿no? Entonces supóngase que se llama esa variable nd, la que va a venir 1, 2, 3, ¿para qué? Para accesar de un dígito, de 2 dígitos, de 3 dígitos, de 4 dígitos. Entonces, ¿cómo sería la operación? n mod 10 elevado a la nd. Si nd viene 1, 10 a la 1, accesa a un dígito. ¿Oís? Si nd viene 2, entre 100, haga la prueba. Va a accesar de 2 dígitos, así como Asato decía. ¿No? Si va a ser entre 100, pues hagan una pruebita aquí, entre 100, 1232 entre 100 es igual a 12. 12 por 100, ¿no es cierto? Es 1200. Al 1234, 34. Va a accesar 34 de 2. ¿No? Va a accesar de 2 en 2. ¿No? Así. ¿Ok? Profesor, y si es que al último quedaría uno solito, ¿y cómo sería eso? Va a quedar al último lo que quiere va a accesar. No hay problema. Pero va a ir accesando, si es de 2 en 2, ¿no? No hay problema. ¿No? Y si hubiera sido un número más, igual, o sea, va a ir accesando de 2 en 2 hasta que llegue 0. Y si el último que accesa no es exactamente el número múltiplo, llamaremos así, de dígitos, lo que quiera va a accesar. No hay ningún problema. ¿No? Entonces, lo que dije, podemos accesar de 2 dígitos. ¿No? ¿Cómo? Cuando D le demos 2. Cuando D, no sé, lo pongamos 3. Entonces, con una variable, que el cual puedo parametrizar, ¿no es cierto? Si le digo, oye, si nd viene 1, voy a accesar y cortar de 1 en 1. Si nd viene 2, voy a accesar y cortar de 2 en 2. Y así sucesivamente. ¿No? Entonces, en introducción, por lo general hemos aprendido, ¿no? Porque también sigue siendo este repaso de introducción, hemos aprendido solo en base 10, o mejor dicho, accesar de un solo dígito. Pero es tan simple, ¿no es cierto?, con un exponente, ya podemos accesar de 1, de 2. Entonces, cuando divides entre 100, es de 2 dígitos. Entre 1000, 3 dígitos. Entre 10.000, ¿no? Ahí vas accesando. Vamos con una primera operación. ¿Ya? Ejemplo. ¿No? Aquí, primero, el análisis. ¿Qué quieres hacer? Dice, sumar los dígitos. Tan simple para que lo entendamos. Sumar los dígitos de un número entero de a n de dígitos. Dice de a n. Cuando dice de a n de, póngale un valor de a un dígito.
Si ND es 2, de a 2 dígitos. Si ND es 3, de a 3 dígitos. Interprételo así, por si acaso, ¿no? Okay. Entonces yo puedo accesar. Cuando ND venga 1, voy a accesar de un dígito y va a sumar. ¿Qué va a sumar? 4, más 3, más 2, más 1. ¿Cuánto se hace? 7, 9, 10. Ajá. Estoy sumando los dígitos, ¿no? Entonces, profesor, ¿y cómo tengo que hacer una idea? Aquí está, pues, una vez que accesas, cortas, ¿y qué vas a hacer con? Vas a sumarlo. Haz algo con el dígito. ¿Okay? Profesor, y el otro, después lo vamos a ver. Ahora, fíjese la flexibilidad de ND. Si ND viene 2, voy a accesar de 2 en 2 dígitos. 34, aquí está. Y el siguiente es 12, 2. Y cuando voy sumando de 2 en 2 dígitos, no sé cuánto está. Si ND es 3, vas a accesar de 3 en 3 dígitos. ¿No? Primero vas a accesar, aquí está, 2, 3, 4, ¿no? Ajá. Porque siempre partimos de la derecha. ¿Ok? Y el siguiente, lo que queda, 1, ¿no? Los 234 más 1, 235. Y así, y pueden seguir de a 4, va a salir 1234. Y ya no hay más, será 1234. De 5, pues va a sacar los 4, ya no hay 5. Igual sigue siendo 1234. Así vamos, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? La pregunta. Pues acceso el dígito. No tengo que tener ND, entonces tengo que usar aquí el exponente. Acceso el dígito, corto el dígito y sumo el dígito. Listo, esa es mi idea, ¿no? Utilizando el patrón y hasta la lógica, solo pensé que tengo que sumar. ¿Qué tengo como entrada? ND. ¿Ya? Por favor, esto debería de ser minúscula, pero bueno, ¿ok? Entonces tengo un ND, número de dígitos. Sabemos, por favor, mucho cuidado. Estoy haciendo una operación de la clase número entero. Seguimos con operaciones de la clase número entero, ¿no? Así. Y se supone, ¿no es cierto?, que cualquier operación va a estar atento a cualquier objeto que tenga una propiedad, un n, ¿no? Siempre partimos para cualquier operación que ya tenemos un n. Y esa n es de algún objeto que va a activar esta operación. ¿Okay? Fuera de esto, necesito nd como una variable simple. ¿No? Variable simple porque con después vamos a diferenciar un poco. ¿Y cuando viene un objeto, profesor? Puede ser un objeto, sí. Un otro número entero, digamos, ¿no? Así. Pero aquí, por la facilidad de operación, es mejor que sea una variable simple. ¿Y cuándo puede ser objeto exactamente, profesor? Más adelante vamos a verlo, pero cuando este objeto requiera a su vez, no sé, mejor dicho, este valor que esté en un objeto, requiera a su vez de alguna otra operación que ya existe. Requiera, demande, ¿no? Pero aquí no, simplemente esta ND va a estar como elevado a la ND. Es parte de una operacióncita donde no necesito con ND hacer alguna operación de número entero. Como por ejemplo, ¿qué? A ver, no quiero confundir tampoco. Si tendría que sacar el factorial de ND, ya ND no puede ser variable simple. Tiene que ser un objeto, ¿no? Así es. ¿Okay? O si quiero saber si ND es primo, ¿no es cierto? Ya no puede ser pues una variable simple. Tendría que ser objeto para que este objeto me active si es primo, ¿no? Bueno, no quiero confundir. Una variable simple entra, ND. Por favor, cuando es una variable simple, entra simplemente la variable así y no con llavecita. Cuando es con llave, ya no es simple, es compuesto y entre los compuestos está el objeto, digamos. ¿Okay? Entonces entra una variable simple, ¿qué sale? La suma, f, supongamos. Una sola salida, sí, de tipo elemental, claro, porque es un entero, función. Lo llamaremos un nombre, sumar dix, ¿ves? Y va a ser esto, ¿no? Dependiendo. Y aquí está la lógica, ¿no? En realidad la lógica, joder, se debería de construir, ¿no? No se debe hacer así. Entonces, ¿y cómo le hago? Pues de la idea que tengo acá. Este es un while, por favor, ¿no es cierto?
¿no? While, acceso al dígito, corto el dígito y sumo. Ah, muy bien, dice esto, mientras... A ver, además cristiano. Mientras n sea mayor que 0, dice, mientras exista dígitos, ¿qué hacemos? Acceso al dígito n mod 10 elevado, ¿no es cierto?, a la n. Muy bien. Cortamos el dígito, es igual, ¿no es cierto?, a lo que es n es igual a n, ¿no es cierto?, a lo que es al 94, no, hombre, al 92 más a 10 elevado, ¿no es cierto?, a lo que es n. Perfecto. Entonces aquí estoy accesando el dígito, cortando el dígito, lo que aprendí. ¿Qué hago con el dígito? ¿No? Antes de que lo repitamos. Le sumamos a un significado. Ahí está. Y ahora repetimos. ¿No sé? Pimientos. Listo. Ahí está. ¿De dónde saqué esto? Por favor, disculpen porque no tengo visión. Acá. Del patrón, de la idea. ¿No? Así es. Ahí está. Le ajusto aquí lo que tengo que ajustar. Entonces, aquí tengo un acumulador, un sumador, regla, eso ya lo hemos aprendido en introducción, ¿no? F es igual a 0. Muy bien. ¿Qué más? ND, no, pues ND es un parámetro que viene siempre, ¿no? N dígito, bueno, si estoy usando ya el dígito, pero aquí el acceso, perfecto. Luego de esto, ¿no es cierto?, después de terminar el ciclo, se supone que he sumado en F y tengo que devolver el resultado. Pues de tornar F. Ya está. ¿Listo? ¿No? Ya está la voz. Pero jóvenes, hay algo importante que tengo que mencionar acá. Creo que con la idea que tenemos aquí del patrón, ¿no? Referencia global, se llama este patrón de referencia global, ¿no?, que también lo hemos mencionado aquí, etc. Entonces, ya está. Pero hay un problema acá, gran problema. ¿Cuál es? ¿No es cierto? El problema es que n, aquí, ¿no es cierto?, hay dígitos, n, ¿cómo sale de este ciclo? En 0. Disculpen que la ponga acá. No, así es. A medida que va accesando el dígito, ¿no es cierto?, o los dígitos, así uno por uno, y va sumando lo que usted quiera, me termina en 0. Así. Y mi objetivo no es que n pues, sea 0. Mi objetivo no es destruirla. Pero, entre comillas, tengo que hacerla para accesar los dígitos. Si no, no puedo. Entonces, ¿qué se hace? ¿No es cierto? Para que no quede destruido. Pues llevarlo a una variable auxiliar antes de comenzar, ¿no? ¿Ok? Antes de comenzar, antes de destruirlo, que lo destruyes en el ciclo, valga el término, ¿okay?, llevarlo a una variable auxiliar. Pues, llamarlo aux, que es igual a n. Esto lo estás llevando a una variable auxiliar. Si tú quieres, ¿no? Así. Y aquí lo destruyes n, valga el término. Sacas y este aparece en 0. Pero encontraste el resultado, la suma, perfecto. Pero antes de retornar, porque termina aquí la función en retorno, que hubiera más instrucciones aquí después, no sé, aquí, ya no las haces, por más que tú quieras, ¿no? ¿Por qué? Porque la función termina con la palabra retornar, ya, o sea, termina esta operación y vuelve donde se le ha llamado, ¿no? Entonces, no puedes, ¿no es cierto?, restaurar aquí. Antes de retornar, aquí, por favor, hace en el aux. Estás restaurando. Aux que tenía un 2, 3, 4, ¿no? Y este n se hizo 0. ¿Okay? Se hizo 0 este. Ahora restaurarlo, ¿no? Muy bien, estás restaurando este aux. Es un 2, 3, 4. Perfecto. Y retornar el resultado, porque lo tienes ya el resultado. Entre comillas, esta es una desventaja, es una pequeña desventaja de la programación orientada a objetos. ¿Ya? Como ya tiene un dato
el cual se llama aquí la propiedad, y si esa propiedad la estás modificando, los cambios son válidos, ¿no? Pero aquí no quieres, ¿no? No te van a decir, oye, a ver, voy a sumar tus dígitos de tu nota, por decirlo. Ah, ya sumé, ¿no es cierto? Pero ya se perdió tu nota, digamos, no tiene sentido, ¿no? Okay. O cualquier otro proceso igual, ¿no? Entonces, por favor, esto es algo que hay que considerar cada vez, y se va a dar mucho en estas operaciones de acceso al dígito. Listo, ya está la lógica, aquí está el diseño modular, aquí está el diseño del algoritmo, aquí hacemos programación estructurada, ¿no es cierto? Y está listo. Hay que hacerlo coser, lo hacemos coser, ¿no? Creo que ya el llevarlo, ¿no es cierto? Ok, el llevarlo al lenguaje de programación no hay mucho problema. Ok. Entonces, jóvenes, ¿no es cierto? Permítame. El traducirlo, eso ya es algo mecánico, ¿no? Así es, ¿no? Lo que hay que es razonar, jóvenes, ¿no? Aquellos que han llevado, recordan, porque seguimos recordando un poco, introducir unas cositas más que se están viendo acá, que es importante, poquito más fuera de lo que es el orientado a objetos y todo lo demás, no sé, clase de objetos, hay algunas cositas, ¿no? Que vamos aprendiendo de lo que es la programación, ¿ok? Bien, entonces, jóvenes, ¿no? Ustedes saben que esto de acá, aquí está sumar dígitos. Entonces, no, es este. Aquí está, ¿ya? Pero vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Este de acá, yo ya lo tengo hecho, disculpen, jóvenes, lo hicimos con el otro grupo. Aquí está, ¿no? No, entonces, jóvenes, aquí, esta es la caja negra, ¿no es cierto? Y acá decimos, aquí es public function, no sé, sumar dict, su nombre, parámetro nd as integer, es una variable simple que entra, y el resultado es un entero as integer, la función. Y tenemos que tener todas las variables. ¿Ok? Okay. Por favor, para ganar un poquito de tiempo no lo voy a hacer, ¿no? Entonces la voy a mostrar lo que hice. Entonces, aquí está. ¿Qué variables auxiliares hay? ¿No es cierto? Tienen las variables auxiliares. Mira, de arriba. AUX. ¿De qué tipo es? Entero. F. F me va a servir para sumar entero, ¿no? D. Me accesa el dígito entero. Entonces, N. No. N es la propiedad, ¿no es cierto? F ya está. Ya no hay más. ¿No es cierto? Entonces son mis variables auxiliares. Antes de traducir esta lógica, ¿no es cierto? Usted declara las variables. Es lo más ideal. ¿Ya? Hay algunos que declaran cuando aparece, digamos. Aquí aparece aux, dim, aux. Aparece f, dim, f. Aparece d, dim, d, ¿no? Es su estilo, ¿no? O sea, aquí, no. O sea, decir dim, d, as integer, pues, se puede. Claro que se puede. ¿Sí? ¿Ok? Claro, ya me está diciendo, oye, ya tienes, ¿no? Por si acaso. Si no hubiera acá, eso va a estar bien. Pero jóvenes, declarar cuando yo necesito. Aquí declarar F, aquí declarar... Oye, esto me distorsiona mi lógica. Algunos profesores y algunos autores lo manejan así. Pues es su estilo. A mí mi estilo es que primero esté, y como la mayoría de los autores también concuerdan, declárese las variables auxiliares al principio. Y aquí miramos pura lógica, no declaraciones. ¿Ok? Bien, decía, aux es igual a n, todo lo demás f, mientras es lo mismo, ¿no? Todo lo mismo. Retornar f, listo. O sea, este paso, que se llama implementación, ¿no? Traducir el paso 2, el de arribita, este y este, a un lenguaje de programación que es todo esto, ¿no? Este es el módulo, se llama implementación, te lo sabes. Entonces, en la implementación no tiene que haber mucho razonamiento, no puede haber.
El razonamiento es aquí, un poco aquí, pero mucho más aquí. El lenguaje es una herramienta para probar mi lógica. No es mi fin, ¿no? No es el último que tengo. No. ¿Qué tal si manejas muy bien el lenguaje, pero no haces nada con el lenguaje? ¿Qué vas? ¿Ok? Entonces, jóvenes, es así la figura, ¿no? ¿Y cómo yo enlazo esto? Se supone que estamos en un objeto. Otra vez ahora regreso acá. Jóvenes, aquí ese número entero, ¿no? Sigo haciendo crecer mis operaciones, una vez más regresé, ¿no? Aquí está la clase entera, ¿no? Mi propiedad, ¿no? Mis operaciones que todos son públicas, ¿no? Verificar par, primo, Fibonacci, no sé, pues, ¿qué hicimos? ¿No? Primo 1, verificar si es de Fibonacci, ahora estamos haciendo sumar dígitos. Entonces, para llamar llamará a algún objeto, pero previo a llamar ese objeto, tiene que también tomar en cuenta que tiene que haber un parámetro simple. Entonces, para esto yo digo, para llamar a esto necesito una entrada. Miro acá, por favor, ¿no? Miro acá. Ya tengo una entrada a la izquierda, ¿no? Es el textbox 1, debe ser, por lógica, ¿no? Así es. Entonces yo miro aquí, es la caja 1. Listo, ahí va a entrar ese ND y después a uno de los objetos tengo que ligar la operación. Así es. Entonces estoy haciendo el diseño modular ¿para qué? Para llamar a esto, sumar, ¿no? Fuera del objeto necesito, ¿no es cierto?, un parámetro simple. Entonces ese parámetro simple va a venir de textbox 1. Listo. Ahora le enganchamos a N1, ¿no es cierto? Aquí está, sumar dígitos. Bueno, debería de ser sumar dígitos, ¿no? Así. ¿Ok? Bueno, disculpen, disculpen. Lo voy a quitar porque ya estaba, si no, de acá. Y luego, ese es el paso del diseño de la ventana, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí va a venir y como esta es una función, el resultado me va a devolver aquí la suma. Este es textbox 2, ¿no? Ahí termina el diseño de la ventana, ¿no? ¿Cómo voy a llamarlo a este proceso de acá? Ahora, ¿no es cierto? Lo que tengo que ver es, ¿no es cierto?, enlazarlo o engancharlo, ¿no? Usted sabe enlazar. Aquí está, por favor, es esto, sumar dígitos, ¿no? Aquí es box 2. Debería de escribir, ¿no? Yo, por favor, ya lo hice, ¿no? La salida va a ser en textbox 2, si usted quiere, textbox 2, ¿no es cierto? Porque es una función que me devuelve la suma, punto text, ¿no? Que es igual a N1, mucho cuidado, para el objeto 1 estoy enganchando, ¿no? Punto sumar dígitos. Así. Y necesito un parámetro, de textbox 1, ¿no? Así es. Textbox 1.text. Listo, ya está. El enlace, esto se llama enlazar, ¿no es cierto? Estoy llamando con un objeto, para este objeto que se supone voy a cargarlo, ¿no? ¿Ok? Voy a ir a sumar los dígitos. Pero tengo que mandarlo de a cuántos dígitos, ese va a ir en la caja 1, ¿no? Entonces, una vez que este llama, entonces, para este objeto N1, ¿no? Que está acá, así es, ¿no? Realiza la operación y devuelve, retornar, ¿no? La suma. ¿Y dónde va a retornar? ¿No es cierto? Pues dice acá, retornar a aquí, pero ese resultado lo vamos a asignar a la caja número 2, ¿no? Así. Listo. En el enlazar tampoco debería de haber problemas, pero hay que entenderlo, ¿no? ¿Ok? Es más, aunque no sepa cómo lo hice, yo mirando, ¿no es cierto?, solo este encabezado, que es la caja negra, yo puedo hacer la llamada. Así es, ¿no? Lo hacemos coser, ¿no? Lo hacemos coser. Cosiendo, ¿no? Entonces, y como siempre, cualquier operación primero tengo que cargar. 1, 2, 3, 4. Carguemos como está aquí la opción de sumar dígitos, cargo para N1. Por si acaso verificaré cómo está cargado. Está muy bien. Okay. Ahora voy a ir a sumar, pero para sumar fuera de esta N que ya está adentro, valga, necesito estudiar cuántos dígitos. De a 1.
Ah, muy bien. Voy a ir a sumar de a un dígito. Ah, 10. Lo que hemos hecho la prueba. Si yo doy n de 1, 4 más 3, 7 más 2, 9 más 1, 10. Si doy de a dos dígitos va a salir 46. Ahora digo, sigue por si acaso estando ahí, descargar. Ah, sigue n, 1, 2, 3, 4. No lo he perdido. Pero ahora quiero ese 1, 2, 3, de a dos dígitos. Tiene que salir 46. Sume los dígitos. 46. De tres dígitos. No recuerdo de cuánto era, ¿no? De tres dígitos, sumar dígitos. Es 235, ¿no? Pues yo creo que sí. 235, ¿no? De cuatro dígitos, el mismo valor, 1234, ¿no? Así es. ¿No? De cuatro dígitos, ¿no? 1234. De cinco dígitos, igual va a sacar los cuatro nomás, ¿eh? Así. Okay. Es lo mismo 1234, lo posaré. Por ahí hay algún incrédulo, entonces lo hacemos creer. Lo mismo. ¿Ok? Entonces, jóvenes, como usted puede ver, ¿no es cierto? Estamos trabajando, ¿no es cierto? Estamos trabajando, ¿ok? Estamos trabajando con dígitos, hay un parámetro simple, ¿no es cierto? Así es, ¿ok? Ahora, no. Vamos a ver otro ejemplo. Por favor, es muy sencillo, pero no importa. Es para ver, para probar más el patrón, ¿no es cierto? Y cómo vamos accesando de a uno, de a dos dígitos. Ahora, ¿qué tal si me dice la aplicación aquí mismo? No había habido. Ya, no importa. ¿Qué tal si me dice, oye, pues, en vez de sumar los dígitos, todos los dígitos se están sumando acá, suma solo los primos. Solo quiero que me sumes los primos. No importa de a un dígito, de a dos, igual. ¿No? Para con mejor de a un dígito. ¿El 4 es primo? No. ¿El 3 es primo? Sí. Entonces va a sumar el 3. ¿El 2 es primo? Sí. También es el único par primo. También va a sumar 2. ¿El 1 es primo? No. No sé. 3 más 2, 5 va a ser. ¿Cómo podría ser eso? Pues al final tengo que diferenciar todos los dígitos, porque yo no sé cuáles son primos y cuáles no son. Todos. Es el mismo patrón. Ya sé. Solo que cuando aquí en dígitos tengo que verificar si este dígito es primo. Aquí, por favor, no sé si. Ya, lo pondremos. Ya, así es. Entonces, jóvenes, estoy diciendo, ¿no? ¿Qué? Estoy diciendo, haremos la suma de los dígitos primos de un número entero. En esto. No, era con 4. ¿No? Entonces, estamos diciendo, ¿cuáles son los primos? La suma, bueno, en primer lugar, el número de dígitos es igual a 1, ¿no? Entonces, el resultado será, f va a ser igual, ¿no es cierto?, a lo que es el 3 más el 2, ¿no? Y este es igual a 5. Perfecto. ¿Ok? Es así la cosa. Pero yo tengo que ir accesando dígito por dígito este dígito, ¿no? Y preguntar, así como accesamos aquí el dígito, ¿no? Preguntar aquí, antes de sumar, tengo que preguntar si es primo. ¿Ok? Por favor, la caja negra es lo mismo. ¿Ya? Pero claro, tiene que tener otro nombrecito. ¿Ok? ¿Ok? Sumar dígitos primos, no sé. ¿Ok? Y la lógica es muy parecida. También la copiaré. La voy a ajustar ahí. Disculpen, no se debía ajustar, pero como ya tenemos esto y está casi igual la solución, ¿no? La lógica, entonces la aprovecharé. ¿Okay? Decía, estoy acá, no tengo que sumar directo, por favor. Y tengo que preguntar si el dígito es primo para sumarlo.
Si es primo, la sumo, y si no, no, ¿no es cierto? Entonces, es primo. Aquí tengo que ver. Y la pregunta es, ¿cómo saber si es primo? Ah, ya tengo pues esa operación. Y si no la tuviera, profesor, aquí te paras, ¿no? Estás haciendo esta operación, este módulo, y aplicamos la técnica divide y vencerás. Ah, tengo que ir a hacer, si un número es primo, tengo que ir a hacerlo. Me detengo acá y voy a hacerlo. Y una vez que lo hagas, regreso y ya le llamo, ¿no? Y como nosotros ya tenemos, no sé, voy a fijarme cómo es verif primo, aquí está. Ah, habíamos hecho dos, pero ¿qué es esto? Verif primo nada más, no tiene ningún parámetro, ¿no? Pero la pregunta es, ¿quién le va a llamar? ¿No? ¿Okay? Con una variable simple tú no puedes llamar. Aquí está, aquí en este punto estamos. ¿Qué hago con D? No sé, ¿cómo digo? D punto verif primo, no, porque D no es objeto. ¿No? D es una variable simple. Entonces yo necesito aquí, para llamar esa operación así, sí, claro, aquí se hace con el if sí, ¿no? Yo debo decir verif primo, pero ¿para qué? Para este valor, debía decir de punto, así más o menos, verif primo, así. Si es verdad, porque este me devuelve true o false, ¿no? Si es verdad, entonces sumo. Entonces voy a sumar f es igual a f más el dígito. Y si no, no, pero el dígito ya no está, bueno, hay que corregir eso, ¿no? Fin, así, así más o menos. Pero no puedo hacer esto, ¿no? Porque D no es objeto. Entonces yo necesito, en vez de D, necesito un objeto auxiliar, ¿ya? Este aux es una variable auxiliar simple, no es un objeto. Yo necesito un objeto y aquí no se coloca, no se declara. En el algoritmo no. Entonces voy a asumir que yo tengo, ¿no es cierto? Aquí, más o menos aquí puedo colocar D, ¿no es cierto? D, así. Ah, D ya no es una variable simple, es un objeto. Y me sirve para accesar. Entonces voy a decir a D.N. ¿Cómo se maneja esa N? Así, D.N. Ah, lo que voy a accesar el dígito está yendo al objeto, ya no a la variable. ¿Por qué? Porque este es D, va a ser así, un objeto auxiliar. Aquí no se declara, ¿no? Aquí no se declaran las variables auxiliares en el código. Entonces, al ver esto, pues yo digo que es un objeto de, ya no es una variable simple. A D.N, así, a esta ahí, está accesando el dígito. Ah, muy bien, así. Inicialmente eso va a estar así. Y hay que iniciar, usted sabe, por más que haya el objeto, se debe iniciar. Pero eso no se coloca acá porque es una regla. ¿Dónde se coloca, profesor? En el código. Ahorita lo mira. ¿Ok? Entonces, ahora sí puedo decir de verif primo. Ahora sí. ¿Qué objeto está activando a verificar primo que ya tenemos? El D, porque es un objeto, mire, ¿no? Y esa D tiene un N, ¿no? Que inicialmente, bueno, en la primera operación va a cargar 4. Y entonces, y no hay ningún parámetro aquí. ¿Y cuál N va a trabajar? El N de D, porque D es un objeto. Ya no es una variable simple. Y se llama así, sí, como lo hemos visto, que está verif primo. No hay variable acá. Entonces, ¿cuál es el N del que trabaja este N? Del objeto que la activa. Y el objeto que la está activando aquí, ¿no es cierto? Es este de verificar. Y esta N, como tiene N, y aquí nosotros tenemos una N del objeto que va a llamar a este proceso, o esta N, ¿no es cierto? No hay que confundir esta N con esta N. Este es del objeto que llama a la operación, ¿no? Y este es la N del objeto auxiliar. Entonces, y esta N se maneja con D.N, ¿no? Así. Y las operaciones D.verif primo. Estoy preguntando, 4 es primo. Si me dice que sí, entonces voy a sumar. Y si me dice que no, 4 no es, entonces no va a sumar. Directamente se va a salir del fin. Listo. Y sigue que el siguiente, el 3 es primo, sí, la suma. El 2 es primo, la suma. El 1 es primo, no la suma. Listo, va a terminar, las restaura y listo. Aquí ya, ¿no es cierto? E es un objeto. Como comentario, ¿no es cierto?
D, ¿no es cierto?, es un objeto. Por el esquema mismo que lo estoy manejando. ¿No? ¿Listo? ¿Y cómo se traduce esto? Bueno, es muy parecido. Aquí está la lógica, ¿no? Por favor, otra vez. Otra vez. ¿No? Así. Así. Okay. Aquí está. ¿Dónde está? ¿Dónde? Más abajo. ¿No? Aquí está. Sumar dígitos es de sumar dígitos, pero lo llamamos. Lo mismo la entrada. Ahora miren que D aquí ya no está pues como entero, ¿no? Ahora D es N. Mirando una vez mis variables auxiliares, AUX de tipo entero, ¿no? F de tipo entero. Y D ya no. D ya no es un entero. Es NN. Aquí está. DNN. Y antes que me olvide, ¿no es cierto?, la regla, todo objeto, por más que sea auxiliar, debe inicializar. New NN. Sí. ¿Qué está haciendo acá? Este momento está haciendo así. Esa N de D está comenzando en cero. Y el resto sigue, ahora sí, AUX es igual a N, F es igual a 0, mientras N, D.N es igual, etcétera, ¿no es cierto? N es igual, y aquí está la llamada, D.verif primo. ¿No? Por favor, como este nos devuelve es una función que devuelve true o false, ¿se puede dejar así o se puede decir lo que nos devuelve es verdad? Es lo mismo, no le afecta. Por default en este lenguaje, cuando es una función al que estás llamando, por default la comparación es con true, si es verdad, dice, ¿no? Es primo. Ahora no sé qué quiere decir, no es primo, es false, si nos devuelve false, ahí estás diciendo que no es primo, ¿no? ¿Ok? Entonces, por default es true, o si quieres la puedes colocar también true, no te afecta. Muy bien. Si es que fuera ese dígito primo, entonces voy a sumar F es igual a F más D.N, no es D, ¿no? D.N. ¿Okay? Entonces aquí, en este momento, has ido sacando, aquí lo has puesto alto, ¿okay? Has cortado el dígito de n, como siempre, esa parte, ¿no? Y aquí estás preguntando si para este objeto de la n que tiene, va a ir a verificar si es primo. Si es primo, va a sumar, y si no, no. ¿No? ¿Y cómo tienes que manejarlo? Así. Por si acaso, ¿no? Otra forma, porque aquí le estás asignando a D un valor así, ¿no es cierto? Estaba en 0 y le estás asignando 4, ¿no? Le estás cargando otro valor. Esto también se puede hacer así, por si acaso. D punto cargar. ¿No? Entre paréntesis. Entre paréntesis. Y eso es lo más correcto, joven, por si acaso. Y profesor, ¿y por qué lo hizo el otro que no es correcto? Es más fácil, es más, ¿cómo puedo llamarlo? Fácil de manejarlo, digamos. Se puede, no quiere decir que el otro está mal, está bien, pero el más correcto es así. Cada vez que algún objeto quieras hacer una operación, así, D punto cargar, NMO 10 saca el dígito, ese dígito estás mandando como parámetro y estás cargando para D. Estás haciendo esto, ¿no? D tenía 0, con esto, de aquí, D tiene 0. Y aquí ya está cargando, estás cargando, ¿qué? NMO 10 se le va, sacas el 4 y el 4 estás cargando. Y aquí debería también, y aquí, profesor, ¿cómo debía ser? También de punto descargar. ¿Qué te hace descargar? Te devuelve el valor, ¿no? Te devuelve. Me está devolviendo 4. Y estoy sumando 4, pero no va a devolver 4 porque aquí no es primo. Pero cuando sea primo va a descargar de D, va a devolvernos el valor, lo que hace el descargar, devuelve. En la interfase devuelve para mirarlo. Aquí devuelve, o sea, pedimos descargar para operarlo. Entonces, cargar y descargar no siempre es en la interfase. Por supuesto que tiene que haber en la interfase porque es el medio de comunicación ideal. ¿No es cierto? Así es, ¿no? Entonces, jóvenes, puede ser así, ¿no? Lo podemos dejar así. O el anterior, D.N. Ese D.N se utiliza cuando este objeto, que es un número entero, está en la misma clase. Aquí puedes usar en cualquiera de las operaciones, así cualquier objeto D.N, A.N, ¿no? Así. ¿Ok? Pero ya en otra clase, por ejemplo, aquí, no sé, es decir, ¿no es cierto? Aquí es más, ni siquiera
N2.n no puedes decir, ¿no? Sabes que N2 es un objeto, así, mira. Aquí está. N1 y N2 son objetos. ¿Ok? Tienen su N. Aquí está N1 y aquí está N2. Pero en ningún momento dado, aquí miren, un error nos va a salir, que tal si yo N1.n, no sé, así, le llamaremos, es igual, no sé, es igual a textbox, no sé, hombre. Textbox 1.text. Textbox 1.text es igual a n.n, la podemos así por decir, ya nos va con eso. ¿Qué es esto? Tú aquí no puedes manejar la propiedad del objeto. Aquí el objeto estás en otra clase, estás en form. Esta es otra clase. Y aquí, ¿cómo se tiene que manejar? Así como este. N1 cargar con todas las operaciones. N1 descargar. Con las operaciones tienes que cargar, descargar aquí, porque estás en otra clase, estás en la clase for, ¿no? ¿Qué? Nunca puedes hacer N1.n acá. Posible. Ni N2.n. Nada. ¿No? Pero aquí sí, o sea, vuelvo a decir, aquí sí. ¿Por qué? Porque este objeto está dentro de su misma definición, si tú quieres. Dentro del mismo paquete, ¿no? Que es, ahí sí puedes hacer lo que hemos hecho hace rato, por favor, pero este está bien, decía, este es el más elemental, ¿no es cierto? Así como en la interfaz, de punto cargar, de punto descargar, excelente, está bien. Lo hacemos coser, por favor, ya está enganchado también esto, disculpen, ya vamos terminando. Está enganchado no sé, aquí mismo, sumar dígitos primos, ¿no? ¿Ok? Necesita igualito que el otro es la llamada. N1 descarga punto P de primos y de número de dígitos, ¿no? Y listo, va a salir en 2. Porque no es. Le cargamos to report, ¿no? Así es. ¿Okay? Le cargamos. Sumen los primos, hemos dicho, los primos son 3 y 2, 5. Suman los dígitos. Es 5. No. O no le dimos, muchachos. Algo ha pasado que no le dimos. Y se están en situations. Permítame, muchachos. Permítame. Algo pasó. ¿Cuál ha sido mi error, muchachos? Lo voy a dar un punto. Para mi programa, qué barbaridad. ¿Qué es lo que cometí? Perdón. El número de Choco. El número de dígito me olvidé. Bueno, alguna cosa. Los dígitos 4 cargamos, ahí estaba. Pero antes de sumar los dígitos, tenemos que decir los dígitos voy a accesar. Ya que accesar de 1234 dígitos. Ok. Entonces le sacó ese valor y ese valor y se distorsionó, ¿no? Entonces tengo que decir de un dígito hasta un dígito. A ver, sube ahora los temas. Ay, 5. Aquí ha sido caro, sácame 1200 tantos dígitos. No. En la primera lo sacó, en la segunda ya se murió, ¿no? Okay. Bueno, de cualquier manera, vamos a probarlo tri. Para alguien que no cree. Que sean todos primos. 1, 2, 3, 4. Todos son primos, el 3 es primo. ¿No? Entonces lo va a sumar 3 por 4, 12. Cargar, ¿no? Y de un dígito. De un dígito. ¿No? Que vaya viendo cuánto que son 3 por 4. Ya los dígitos, cargar los primos. Entonces primo, es primo. Voy a ir accesando de 2 en 2. ¿No?
13 más 2 va a ser 24. Cargo primero. Ahora le digo, ¿no es cierto?, que me sumo los primos, pero de a 2 dígitos. De a 2 dígitos. ¿Dónde está? Sumar dígitos, ¿sí? Ahí está, 24. ¿No? ¿No? Entonces, descargar, sigue estando ahí. 11 era 11, 13. ¿No? Y si sumas 11 más 13 es 24. Ahora puedes decir, sigue teniendo este valor, puedes decir de a un dígito. Sume los dígitos primos, solo va a ser 3. ¿No? Así. Suma los dígitos primos. 3. ¿Ok? Jóvenes, si yo no tuviera esto, termino con esto, jóvenes, ¿no? ¿Okay? Si no, es decir, es la desventaja como una desventaja de la programación en objeto, ¿no? Así es. Obviamente, ¿no es cierto? Bueno, ya sabemos manejar un objeto auxiliar. Todas las variables que se declaran dentro de este módulo, ¿no?, son auxiliares. Pero si aquí hay un NET, es un objeto auxiliar. ¿Ok? No hay ningún problema. Y si hay un objeto auxiliar acá, tengo que inicializar, esa es la regla. Y eso no está en la lógica, porque es una regla, ¿no? Así, si yo al mirar simplemente acá, no sé, al mirar que D es un objeto, no sé, yo tengo que declararlo, D hace NET, así lo que hice, ¿no? ¿Ok? Y además, como es un objeto, tengo que inicializar, ¿no? Así, declaro D como N, y recordando regla, todo objeto debe inicializar antes de trabajar. Aquí empieza a trabajar. ¿Ok? Es así, muchachos. Bien, jóvenes, ya estamos en hora. Entonces, yo me quedo acá, muchachos, como siempre. Por favor, no hice preguntas mucha hora, pero de cualquier manera creo que tengo un muchacho con un punto. Siempre hay que estar atentos, jóvenes. El día miércoles vamos a tener video, ¿ya? Por favor, digo, el día viernes vamos a tener video, ¿ya? Entonces, jóvenes, nos estamos viendo el día lunes. Hay que seguir practicando, ¿no? El video va a venir sobre un avance, sobre lo que estamos viendo. Hay que seguir trabajando, ¿no? Cada clase siempre hay algo nuevo que se ve. Hoy lo nuevo que hemos visto, fuera de la lógica, ¿no es cierto?, o fuera de ese patrón y todo lo demás, hemos visto también cómo manejar objetos auxiliares, ¿no? Apellido, Choco, ¿quién se ganó el punto? Angulo, ingeniero. Angulo, Fernando. ¿Angola? Angulo. Sí. No, Angulo con O. Ya, Angulo. Ok. Es el primer punto que te ganas, soy Angulo. Está bien. Espero que sean más. Jóvenes, si no hay ninguna pregunta más, ¿no es cierto? Como siempre, pues muchas gracias, muchachos, que estén muy bien, sigan practicando, no se me dejen, muchachos, vayan entendiéndola, ¿no es cierto? ¿Ok? Por si acaso. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, yo termino, por favor, mi exposición y nos vemos el día lunes, por favor, el día lunes. Adiós, muchachos.